Hola, soy Tony, vengo de Murcia y vamos a hacer la noche de espera simultánea con los hermanos LZB Hunter. No os lo perdáis. Hola, buenos días. Soy Juanfran y vengo de Crevillente y vengo a pasar un día de esperas. Hello, good morning. What? I'm Lois. I'm from Arkansas. Hola, soy Luis. Vengo de Alicante, lo que pasa es que soy extremeño. Pues nada, aquí a hacer las esperas con la montería de esperas con LZB Hunter, a ver qué tal. Esto lo hace el tibérico. La cabra que más leche haga de esto no llega a 1 litro de leche, que va a una leche. Pero es para beberla, no se puede, ¿no? Sí, esto tiene más grasa que la otra. Va a hacer queso. Va a hacer queso. El queso está rico. Buenos días, aquí nos encontramos otra vez a acompañar a José y a Pedro en una experiencia de caza. Ya os contaremos. Lo más que me gusta ¿Está bien a Madrid? Nada, muy bien. Y conoce la máquina esta. Claro. Por eso cuando me ha dicho de Crevillente digo, pues, te va a ir al Burto. Una casa que son vecinos míos y le he hecho una reforma en la casa. Y estuvimos hablando. Vamos a dejar a Héctor aquí matando miles de zorzales. Aquí tenemos ya las autorizaciones para esta noche de los varios cotos que tenemos aquí. Y nada. La construcción es tuyo, yo he estado muchos años. En función de donde tenga cada uno, por su autorización para que no tengamos problemas. Porque me gusta esto. Porque termino, me vengo a mi espera, mi reclamo, mi perro, y estoy pagando al campo. Y me vine para acá, he estado 8 años por ahí. Buenas tardes, soy Julián Salamanca, vengo de Cuenca, soy amigo de Pedro y de José desde el año 2018 y he venido a participar en la montería de esperas y a pasar un día muy agradable. Por cierto, los tuppers de comida en otro sitio. El acordeón. ¡Ay, qué agustico estoy, que no me molesta ni ocupa espacio! No sé qué es una banqueta. Una banquetica de las buenas. Hola, buenas tardes, soy Antonio Hermonín, vengo de Murcia y voy a hacer una espera con LZB Hunter. Un aplauso. Tiempo, Juanfra. Dice que la suelda, que necesita cambiar su vida. La leche y chorizo, igual es como un popurrí. Pues a refrescarnos un poquito. Después del arroz y la calor, al pantano. Chapuzones, refrescarse y descansar. Buenas, soy Juan Manuel Caravaca. Paula Caravaca. Venimos a hacer una espera con nuestros amigos José y Pedro, a ver si tenemos suerte. Y yo vengo porque me tocó en el sorteo de Instagram. No, aquí salís todo en bola. Ya me ha dicho, dice, Before this night is over, I will guide you home.
selectivos y trofeos. Entonces yo este año tenemos, pero es que también tenemos camuflajes. Otra vez, ya lo he olvidado que iba a decir, espérate un segundo. Verdad que la más creo más. Bueno, vengo de Granada y estamos aquí con nuestros amigos LZB, con Perico y José, a ver la montería con las mazas de aguardo, la primera que se va a dar, y a ver qué te ha sido. Ahora veremos los resultados. Buenas tardes, yo soy Pepe Liscano, soy el padre de Perico y de José, cámara, y he venido a acompañarles aquí a hacer la montería de espera también y ayudarles un poquito, a ver si tenemos suerte porque animales hay bastantes. Venga, hasta luego. Bueno, vamos porque si no, se nos pega el arroz. Nada, son las 8. Nada, lo primero agradeceros que estéis todos aquí, ¿vale? Creo que venimos todos a lo mismo, a ver si cazamos y si lo pasamos bien, que llevamos aquí toda la mañana, ¿no? Comiendo bien y pasando el día. Y nada, agradeceros lo dicho, que estéis todos aquí. Vamos a hacer una especie de montería de esperas. Aquí tenemos 2 puestos, son 9 puestos, ¿vale? Repartidos por la finca, por toda la finca. Y nada, vamos a hacer el sorteo y empezamos ya, porque son las 8 y se nos va a hacer muy tarde. Entonces, ¿cómo queréis que lo hagamos? ¿Voy nombrando yo y vais viniendo? Vale. ¿Y ya está? Sí. Pues nada. Usted el primero. ¿Yo? Julián. Toma. Sí. Coge el que quieras. No lleva ningún orden y ya está. Vale. Primero, torreta piedra blanca. Cojonudo. Perfecto. Tony, ha pagado más Vamos que tú. allá. Tony, lo siento. Ha pagado muy bien, para sacar ese. Lo siento. Ha puesto más dinero que tú. Ale, venga. Tírale. Qué coña, ¿eh? ¿Cuánto ha tocado? Siembra grande. Ese es el que más de el vídeo que no has visto. Ahora te jode, ahora no sabes cómo cazarlo. Voy a enseñar cómo matarlo. Eso es. Feli, venga, va. Ese ya no lo tienes allí. Mira que te he dicho, gira aquí. No, no, A ver, ¿para qué? no, si no sé ni cómo están, los he revolicado, o sea que no sé el orden que lleva. Torreta pino abeja, la misma que estuviste la otra vez. No te creo. Te lo juro. Luego si queréis, si alguien os lo quiere cambiar. Cigarrillo. Si alguien os lo quiere. Pero bueno. Va, Tony. Míralo los ojos. ¿Cuánto ha tocado? Caseta de madera. Ole. Ale, te puedo llevar el cubata. A dormir. Ale, a dormir la mona. Y la colchoneta. A dormir. ¿Tú eras de comer? ¿Cómo era? Juan Manuel Caravaca. Lo de Caravaca sí me ha quedado usted, ¿verdad? ¿No? Venga, va. Ese es uno de los vídeos primeros que se grabó ahí. Hostia, río largo. Lleva la Olay, ¿no? Río largo que es la de Monín. Del puente al otro lado del río. Sí. Torreta montaña profunda, tío. Esto vaya a perder ahí. Vaya a pasar a otro universo paralelo, tío. Son gordos. ¿Cómo va Luis? Fíjale. El que queda, ¿no? No, que queda para mi padre. Siempre preciosa, tío. Madre mía. No, pero la vamos a dejar en zona bonita. Venga. ¿Es la de avena? Es la de avena. Es que son 3 de avena. Es una de ellas. ¿Cuál tengo que coger? Buena esa. Ya está. Esa es un puesto. Montería de espera, siembra barranco. Qué bueno. Sí. Vale. Toma. ¡Hala, papá! ¿Te ha tocado el tuyo? No te lo creas. Te lo juro, mira. Bueno, y a mi padre le ha tocado el suyo, el barranco. ¿Qué te parece? ¿Puedo llevar yo los de la torreta arriba? A ver, bueno, a ti no te hace falta. A ver. Ese de la caseta que te grabas con el monocular. Sí. Entraba que estuvo por detrás del pino y todo. Hay una cosa que está clara, lo digo por experiencia. Y entra uno. Es muy probable que te entre el bicho y no se pare.
Y lo voy a venir, a mi padre el otro día le entró uno gigante y el hijo puto hizo así, miró y siguió. Vale, tú te vienes conmigo, Juanfran se viene conmigo y Luis se viene conmigo. Y ya está. Monín, a ti te pone mi padre, tú te vas con mi hermano y Freddy ahora lo ponemos y ya está. Y a ti te pone mi padre también, ¿vale? Y ya está, lo dicho, intentad no tirar hembras. Hora de regreso. Y hora de regreso lo que cada uno quiera. Súbelo hasta el bancal de almendro, te metís por el camino y giréis que el coche va bien y luego en la última cuestecica que tenéis que subirla andando. Sí, lo dejamos. Porque ahí el coche sí que puede sufrir un poco más. Sí, si te atreves, sigue. Yo vengo de Cuenca. Vamos, soy de un pueblo de Cuenca, pero vivo en Madrid. ¿Y llevas toda la vida cazando? Sí, prácticamente toda la vida. Lo que pasa es que todo lo que he hecho ha sido menor. A la caza mayor llevo muy pocos años todavía. Pero bueno, todo es caza. Correcto. Toda la montaña esa, ahí bajo la piedra blanca hay el puesto ese que te he dicho, que es el que sube a la ciudad. Todo esto que viene a tu derecha, chicos, Bueno, suerte. Suerte, gracias. Vale, suerte. Bueno, chavales, suerte, ¿eh? La casa antigua que tengo. Mira qué maravilla de sitio, Tony. Bueno, pues ya estamos aquí en el puesto y creo que me ha tocado uno de los mejores. Tiene un buen tiro y, si no me equivoco, van a estar entrando por este lado de aquí y a ver si tenemos suerte. Ya está nosotros. ¿Cómo hacemos para subirlo, José? Aquí estoy un poco familiarizándome con el rifle que no es mío, que es el de Pedro. Pero como ya los tiene enseñados a matar, tiene las balas teledirigidas, pues no hay problema, ¿sabes? Todavía es de día. Está cayendo el sol. ¿Qué le damos? 2 horitas para que entre el primero. 1:30. 1:30 el primero. A las 2. El tercero. El tercero ya. Entre medio ha pasado uno que no lo hemos querido tirar por pequeño. ¿Y cuándo nos cansaremos ya de matar guarros? Ahí a las 3, las 4. 3 o 4 de la mañana tenemos ya 10. A las 3, las 4 de la mañana, en cuanto veamos que no nos quepan más guarros ahí en el maletero, recogemos los bártulos y nos vamos. ¿Te parece? Yes. Ese es nuestro plan y nuestra expectativa. El ZB Hunter Esperanza.
posar, como si fuera un loro. No me creo. El del medio. Ese que tiene que tirar. El que está ahora en medio. Esa es la más rara. La rara más para abajo. Mira, mira, mira. Pues bien, tío, hemos tenido un lance muy bonito. Nos lo han entrado dos. Primero ha entrado un escuderillo y iba a soplarle, ¿sabes? Y en eso que se ha girado Sergio me ha dicho, tío, que viene uno por detrás. Y claro, entonces, por el volumen que tenía el animal, digo, pues el primero lo dejo. Y le he soplado al segundo. Ha caído seco, tío, con las patas para arriba. Y me he puesto a buscar el otro. Y resulta que Gabriel se queda mirando y dice, hostia, es que se levanta. Pero ya estaba con las patas para arriba. Y se ha levantado y le he tirado, tío, corriendo. Y le he pegado 2 tiros más y lo he dejado ya tieso allí. Pero con la mala suerte de que le ha enganchado un tiro en la boca, tío. Sí, porque tiene un pedazo de boca que flipas, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que una lástima, pero bueno, hemos pasado una buena noche. Y nada, por lo menos hemos visto un par de animales y hemos disfrutado. Sí, pues has tirado, de los 9 puestos has tirado tú, ha tirado mi padre, ha tirado Alex Tony, Alex ha tirado también. Ha tirado Alex, Sí. a nosotros nos ha entrado uno gordo pero ha pegado un bucío y se ha pegado la vuelta. Sí, pues nosotros... En casi todos. Nosotros ya te digo que ha estado bien, han entrado esos dos, pero ha estado muy bien el lance. Bueno, Alex, ¿tú qué? Yo muy bien. A ver, cuéntame un poco. No, bastante más raro, hemos visto bastante. Le tiré más a uno porque había hembras y demás. Y le tiré a otro, lo fallé. Y toda la noche ya estaba viendo bichos. ¿Entonces cuántos tiros has pegado? Aquí tengo que llevar casquillo. Al menos 4 o 5. 2 o 3, yo tiro 3. 3 tiros. Sí. Y has matado uno y has fallado otro. Sí. Y has visto por lo menos 20 marranos. Sí. Podemos ir y traérnoslo. Vamos a buscar el de Tony, ¿no? De Tony también. Que le tiró y no sabemos lo que ha pasado. Entonces, pero a ver, hazme el resumen. El resumen es que todos tiraron y vieron animales menos Luis y yo, que íbamos juntos en el puesto. Ese es el resumen. Luis? Pues sí, Juan. No, pero puesto por puesto. A ver, el puesto de Juanfran, que era el del sembrado, la siembra preciosa que le llamamos, le entraron 2 marranos y mató uno. Y no mató los 2 porque, tío, le tiró, tumba, el bicho. Sí, escuché de disparo. No, pero es que tumba el bicho y se pone a buscar el otro. Y cuando se pone a buscar el otro se levanta y echa a andar. Que es este que estáis viendo ahora en las imágenes. Que está ahora. Tú has tirado 2 o 3, ¿no? Sí. No, he tirado 2, pero 2 o 3, nosotros no tiramos. Luego viniendo para acá, el chaval que se puso en el río, en el puesto del río, vio 3 o 4 pequeñicos y luego le entró una piara con 2 hembras y 6 o 7. Luego venimos más para acá. ¿Tú qué te pusiste con Julián? Les entró uno de los grandes y se pusieron a hacer, cuando entró se puso nervioso, se pusieron a hacer ruido y el bicho los oyó, bufó, se dio la vuelta y se largó. Luego Monín arriba en la piedra, él no vio nada, porque allí el problema que hay allí es el aire. Si cambia el aire... Y el otro lo ha cambiado. Luego mi padre en el barranco tiene uno muerto, que vamos a ir a buscarlo ahora, que podéis ver ya cómo es. Luego Tony, vamos a buscar el suyo también. Y luego Félix también disparó. Pero no sabemos todavía aquí. O sea que de 9 puestos, 5 tiraron. 7. No, realmente tiraron 5 y animales vieron 7. 7.
Menos Monín y nosotros, todos los demás vieron jabalí. Ahí está de lujo, tío. Vamos acá. Sí, se ve en el vídeo. Como veis en las imágenes, hace una cosa rara el bicho, pensamos que lo había dado, pero hemos venido y no lo ha dado. No hay sangre por ningún lado, hay huellas ahí de haber salido corriendo, pero sangre no hay. Hemos estado buscando y no lo encontramos. O sea que... El primero cero, que hemos venido. Aquí el bicho no hay nada. Y ahí sigue Tony insistiendo. No lo ha dado. Angélico. No lo ha dado, o sea que... Tenemos que tener un sobre de ketchup, tío. He echado ketchup ahí. Vamos a buscar otro porque este no lo han dado. Uno más chico, ¿eh? Este tenía... Tiene buen llavero. Este tenía vistas de ir un buen bicho, ¿eh? ¿Ya? ¿Hablamos ya? ¿Quién quiere hablar? ¿Tony quiere hablar? No quiere hablar, está enfadado porque no ha encontrado tu jabalí. Era una pena, era una pena. Y el mío también que se ha perdido. Pues nada, acabado ya la primera montería de esperas aquí en el coto nuestro y nada, al final creo que en términos generales ha dado muy bien. De 9 puestos 7 han visto animales y 4 o 5 han podido disparar. Y nada, tenemos este machete aquí y otro grande que pudo cobrar Juanfran y 2 o 3 que no hemos sido capaces de encontrarlo. Y nada, en definitiva creo que todo perfecto. Cosas a mejorar, que los cazadores tengan más puntería. Un poco más. Y nada, señores, hasta la próxima. Ya sabéis, el que quiera que organicemos un día, aquí en nuestro coto lo mismo que hemos hecho hoy, con menos gente si se puede, o sea que no hay problema. Y nada, aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Este sistema se debería de repetir. Por eso lo estamos porque diciendo. Pienso que es una buena manera de, digamos, mientras no hay montería, de pasarlo bien entre los amigos y demás y poder disfrutarlo. Pues sí. A organizar otra. Pues nada, hasta la próxima.